Hola chicos y chicas, vamos a ver el cálculo experimental de la densidad. Como sabéis, la fórmula de la densidad era que densidad es igual a masa partido volumen. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular la densidad de un objeto, lo primero que tengo que determinar es su masa y su volumen. Para determinar la masa de cualquier objeto podemos utilizar una balanza, un peso o cualquier instrumento de medida que me dé los gramos de masa o los kilogramos de masa que tenga ese objeto. Por otro lado, para medir el volumen dependerá de si tenemos un cuerpo geométrico o un cuerpo irregular. Los cuerpos geométricos son aquellos que tienen formas regulares y que podemos medir sus distancias con instrumentos de medida como pueden ser las cintas métricas o los calibres. Entonces, una vez que sabemos lo que mide cada lado, pues podemos determinar su volumen. ¿Cómo? Con distintas ecuaciones. Por ejemplo, para calcular el volumen de un cubo tenemos que medir esta distancia y esta distancia, y su volumen es igual a la arista al cubo. Cada lado se llama arista. Por ejemplo, en el caso de los paralelepípedos como este de aquí, tendríamos que medir las mismas distancias, esta de aquí y esta de aquí, pero como no son iguales, no quedarían, esto es lo mismo que multiplicar A por A por A. Como estas tres no son iguales, pues si a esta la llamamos la base, a esta la altura y a esta el fondo, pues su volumen viene determinado por el producto de la base por la altura por el fondo. Luego tenemos el caso de los cilindros. En los cilindros tenemos que diferenciar esta medida de aquí, que sería la altura, con esta medida de aquí, que sería el radio de la circunferencia. Para calcular su volumen tendríamos que multiplicar pi, que es el 3,14, etcétera, por el radio al cuadrado por la altura. Y por último, en las esferas, que son, pues eso, como los balones, tendríamos que medir el radio de la circunferencia que nos daría la esfera al hacerla girar. Es decir, medimos esta distancia desde aquí hasta aquí, como por ejemplo el calibre, y la dividimos entre 2 para sacar el radio. Su volumen viene determinado por 4/3 de pi por el radio al cubo. Una vez que tenemos estos volúmenes, pues simplemente medida la masa y medidos los volúmenes o calculados los volúmenes, pues nos vendríamos aquí y calcularíamos la densidad. ¿Qué pasa? Que los objetos que son irregulares o los cuerpos irregulares podemos medir la masa con cualquier balanza o con cualquier peso, pero para medir el volumen lo tenemos más difícil. ¿Qué hacemos con ello entonces, o para poder calcular el volumen? Lo que hacemos es utilizar métodos indirectos para calcular el volumen. ¿Cómo? Pues vamos a ver un ejemplo en el simulador de PET Colorado con este simulador de aquí. Vale, ¿qué necesitamos para medir el volumen de forma indirecta? Necesitamos un recipiente que nos tenga marcado el volumen que hay dentro de ese recipiente, de tal manera que dependiendo de cuánto líquido hay aquí, yo pueda ver qué volumen ocupa ese líquido. Lo que hacemos a continuación es llenar con cierta cantidad de líquido ese recipiente. Aquí ahora mismo, por ejemplo, tenemos 100 litros. Una vez que tengo estas condiciones preparadas, lo que hago es coger un cuerpo al azar y sumergirlo en ese líquido. Si nos fijamos en el medidor de volumen, si yo saco el objeto, tengo los 100 litros que tenía antes, pero si pongo otra vez dentro del objeto, tengo los 102 litros que me marca ahora. ¿Por qué? Porque dentro de este recipiente tengo 102 litros, es decir, el volumen que ocupaba el líquido más el volumen que ocupa el objeto que acabo de introducir en el líquido. Por lo tanto, ¿qué volumen ocupa este objeto C? Ocupa 2,5. Nos vamos aquí y decimos que el objeto C tiene un volumen de 2,5 litros y hemos visto que su masa es de 3 kilogramos. Pues masa 3 kilogramos. Entonces, para calcular la densidad, pues nos venimos aquí y decimos 3 entre 2,5, 1,2 kilogramos por litro. ¿Por qué kilogramos por litro? Porque el volumen lo tengo en litros y la masa la tengo en kilogramos. Y así es como podemos calcular la densidad con un método experimental. La balanza para calcular la masa y
con un recipiente cuyo volumen esté marcado para averiguar el volumen de esos objetos. Vamos a ver ahora qué pasa si meto objetos que sean más grandes pero que sigan teniendo la misma masa, es decir, ocupan más volumen pero tienen la misma masa. Recordamos antes que la densidad del agua era de 1 kilogramo por cada litro. Entonces entendemos que este líquido que hay aquí es agua. Si yo cojo y meto un objeto que tiene mucho más volumen que el anterior con la misma masa, sigue teniendo 3 kilos, vamos a ver lo que pasa. Resulta que flota. Entonces, ¿puedo calcular el volumen de este objeto haciendo esta experiencia tal cual? No, porque este volumen que ha diferenciado aquí, estos 3 litros, no es lo que ocupa este objeto, es lo que ocupa la parte de ese objeto que está sumergida. Entonces, para saber cuánto ocupa realmente este objeto, tendría que sumergirlo totalmente. ¿Qué pasa? Que si yo cojo y introduzco el dedo para empujar esto para abajo, el volumen no va a ser real, porque estará midiendo también el volumen que ocupe mi dedo. Entonces tenemos que utilizar una herramienta que sea de poco volumen, como puede ser un alfiler o un alambre. Empujamos hacia adentro y vemos que el volumen ha subido 5 litros. Pues nos venimos aquí y decimos que para el objeto A el volumen son 5 litros. La masa del objeto A siguen siendo 3 kilogramos porque en el simulador tenemos todos los objetos con la misma masa. Por lo tanto, la densidad del objeto A, esta sería la densidad del objeto C, sería la masa partido por el volumen, que es lo mismo que 3 partido entre 5, y esto da 0,6 kilogramos partido litro. ¿Qué pasa aquí? Que esta densidad es menor que la densidad del agua, y es por eso que el objeto flota. En este simulador yo aquí puedo variar la masa que tengan los objetos. Si pongo que la masa es 1 kilo, podemos ver que flotan todos los objetos, porque todos tienen menos densidad que la del agua. Si ahora varío la masa hasta 10 kilos, pues incluso el objeto más grande se va a hundir porque su densidad es mucho mayor no, resulta que tenemos la misma densidad. Este de aquí, por ejemplo, sí que tiene una densidad mucho mayor. ¿Ok? Os dejo enlace a este simulador para que practiquéis todo esto de aquí. De hecho, os voy a poner un ejercicio asociado a esto para que lo mismo que acabo de hacer yo aquí con el objeto C y con el objeto A, vosotros lo hagáis con el objeto D y con el objeto B para una masa de 3 kilos. Es decir, con el B y con el D. Hasta luego.